Al mismo tiempo, comenzó a planearse un posible rescate. ¿Rescate militar? Muy difícil. No, puede haber hasta más del 30% de muertos. Entonces, eso estaba en mi mente. Eso estaba en mi mente. Pero en mi mente no solamente consciente, subconsciente, inconsciente, y en cuanto conciencia puede haber. Y súbitamente, una madrugada, despierto. 4 de la madrugada. Eureka, digo. Hay que hacer un túnel. Yo era un niño, un joven en esa época. El ingenio, la idea de un niño, dije, bueno, yo tengo este telescopio. Les ofrecí el telescopio, ¿no? Y utilizaron el telescopio para poder ver si habían colocado minas a la periferia de la embajada, alrededor. Yo indico que se coloque parlantes y música con alto volumen. Paralelamente, a la residencia se infiltraron equipos de comunicación que permitieron coordinar desde el exterior con los rehenes. ¿Quién ingresó los micrófonos? ¿La del COTE o Inteligencia Nacional? Inteligencia, inteligencia, sí, así es. Mi lógica me hacía pensar de que alguien tenía que estar infiltrando micrófonos adentro. Igual que pensé cuando entraron los termos, igual que pensé cuando entraron las escobas. En las escobas también habían micros. El problema era que era indiscriminado. Nadie sabía dónde había ido el cuadro, ni sabía dónde había ido el micro de las... El único que presumieron, porque era jactancioso, fue un termo grande, el más bonito de todos, el más grande. Alguien pensó, este lo va a querer Serpa de todas maneras. Claro, por una cuestión ya psicológica, ¿no? Psicológica. Yo soy el jefe, agarro el termo más grande, más bonito. Y así fue. O sea, ellos tenían oído de lo que Serpa iba diciendo todo el día. Y ponían su himno, un himno del MRTA. Apenas comenzaba el himno ese en su megáfono a sonar, casi todas las mañanas escribimos secciones. afuera comenzaba la famosa música esa que fue una locura para nosotros. Terrible, fuerte. Entonces le dijimos, bueno, mañana, si nos están escuchando, pongan como primera música La Cucaracha. A esas horas, el coronel José William Zapata ya había diseñado el plan de operaciones para intervenir la residencia. Solo faltaba esperar el momento oportuno. El comando tiene como mística el dar antes de recibir. En esta oportunidad hemos tocado dar la vida a cambio de la liberación de los rehenes. Entonces, llegó el aviso. Este es Matt. Estoy listo para cuando me ordenen abrir la puerta. Cambio. Y para seguir reviviendo esta increíble historia tenemos un panel de lujo. Nos acompañan en primer lugar Fernando Andrade, que fue rehén en la residencia del embajador del Japón. También Dante Córdoba, que fue uno de los 72 rehenes que permaneció hasta el final. Nos acompaña también el general César Astudillo, que fue uno de los comandos Chavín de Huántar, el general William Zapata, jefe de la operación Chavín de Huántar, y por este lado de la mesa, Gustavo Adriancén, ex procurador del caso y ex ministro de Justicia, y también Carlos Rivera, director del IDL. En primer lugar, quería comenzar con los ex rehenes para recordar qué les queda en la memoria después de estos 20 años. Fernando. Bien, fue una experiencia única. Y la preocupación que tenemos en este tipo de casos que nos dijeron, ustedes son prisioneros de guerra
y la obligación de todo prisionero es escaparse. Entonces comencé a ver cuál era la forma de escaparme. Todas las ventanas estaban soldadas por dentro, o sea que era bien difícil. En la puerta había un emerretista con fusil y un sillón que la trancaba. La residencia era un lugar muy seguro, eso se volvió un problema cuando se trataba de salir también de la residencia, no solo ingresar. A mí me identificaron plenamente porque cuando yo estaba en el segundo piso bajé y un embajador me dijo, buenas noches, señor alcalde. Entonces ahí cuando uno menos quería ser identificado, ya me habían identificado. Entonces inclusive dijeron, ¿quién es? El alcalde de Miraflores, el señor Andrade. Entonces dijo, pónganlo con los ambulantes, ¿no? Y eso pues hizo una preocupación de ver cómo podíamos salir de ese problema. ¿Has traído un beeper? Sí, en esa época existían estos aparatos que son beepers, ¿no? Y en ese momento yo lo que pedía, una vez que me había metido al baño, el baño de visitas, decía, busqué una salida y encontré una ventana que forcejeándola la pude sacar la reja y abrí la ventana y no sabía qué cosa había afuera, si habían terroristas en el techo. Entonces dije simple y llanamente, señor, mándame una señal de que lo que estoy haciendo está bien y no me va a pasar nada. Y en eso me llegó el mensaje de mi esposa, Denise, que me dijo, te quiero mucho, trata de salir. Y esa fue para mí el impulso para treparme por las paredes del baño, llegar al hueco de la ventana y después salir al jardín, y ahí estaba el camarógrafo del canal que estaba viendo, etcétera, ¿no? Hasta que llegué a la puerta de salida. Dante, fueron 125 días en su caso. Exactamente, 4 meses y 6 días. La verdad es que luego de pasar 4 meses en un secuestro, mi mirada al tema es un poco alejarme de lo episódico y centrarme más, o sea, alejarme del cómo fue y centrarme más en el por qué. ¿Por qué ocurrió esto? ¿Por qué? ¿Qué nos pasó? Y eso a mí, me genera a mí, me invita a una visualización de 4 planos en el secuestro. El plano de la conducta humana, de cómo el ser humano reacciona frente a situaciones límites. El plano social, de cómo un Estado que no llega con políticas públicas de orden social, de salud, de educación a zonas deprimidas económicamente y socialmente, de cómo el Estado que deja pasar esto puede generar condiciones para que el nacimiento de grupos violentistas. Y los peruanos sabemos que sin paz no es posible el desarrollo nacional. Sin paz no es posible democracias duraderas. Sin paz no es posible el ejercicio de derechos humanos. Y el tercer plano es el plano político, de cómo se manejó políticamente este evento, en el evento y post-evento, y luego el plano militar, de cómo se planearon y la acción misma militar. Y eso a mí, realmente, el plano militar me lleva, aparte de lo exitosa de la operación, me lleva a mí a una gratitud eterna, a la gratitud eterna con quienes se jugaron la vida, por los comandos de Shahin de Huántar que se jugaron la vida por nosotros, y estamos aquí comentando esto porque gracias a ellos estamos vivos. ¿Cómo lo vivió en el plano humano? Bueno, ahí el plano humano nos lleva al tema de la reflexión. Genera unas reflexiones donde donde fundamentalmente es un coloquio con uno mismo, una conversación con uno mismo. Y cuando un ser humano conversa con uno mismo, termina confesándose con uno mismo. Y cuando el ser humano se confiesa con uno mismo, termina absolviéndose. Te reconcilias contigo mismo. Y por tanto estás libre, dices, bueno, si quieren disparen, pues. Entonces, es una de las grandes paradojas del evento. Mientras el 17 de diciembre, ¿no?, del 96 estábamos panicados, 4 meses después, el 22 de abril, habíamos entrado a una mar muy serena que se llama Serenidad. De acuerdo, pero ¿cómo vivió esos 4 meses? Bueno, yo creo que los 4 meses se viven con muchas preocupaciones en torno a muchas cosas, ¿no? Primero, el hecho de que tenemos que, digamos, te encuentras muchas explicaciones, porque estás frente a la muerte, frente al límite. Y una de las explicaciones, o descubres cómo la muerte, el significado de la muerte. El significado de la muerte es que el real significado no es la ausencia física del que se va, sino lo que dejaste de decir
y que lo dejaste de hacer. Y nosotros por eso somos privilegiados. Privilegiados porque hemos vuelto a la vida, vuelto a los amigos, vuelto a la familia y podemos decir lo que dejamos de decir y podemos hacer lo que dejamos de hacer. Creo que es un tema central en este asunto. Y ese privilegio de estar vivos se lo debemos nuevamente a los comandos, a los militares. General Astudillo, general Zapata, ¿cómo era la situación militar en ese momento? ¿Cómo estaba el MRTA en ese momento? El MRTA en ese momento estaba en una situación iba descendiendo en sus capacidades. Desde la década del 80 nosotros veníamos junto con la población, los comités de autodefensa, haciendo una lucha contra el terrorismo y la íbamos nosotros ganando, ¿no? Entonces, cuando sucede este hecho, pues que es de lo más terrible que le pudo haber pasado al Perú, porque primero pone en peligro a la vida de más de 600 personas, ¿no? Atentando contra uno de los valores más importantes, que es su libertad. Y además de eso, colocando en riesgo al país, a la nación, ante el mundo, porque nos colocaba en una situación terrible, ¿no? Porque estábamos en la mirada de todos y dependía de lo que se haga para poder quedar mal o bien. Y además de eso, creando el riesgo de que todo este terrorismo que estaba siendo combatido pueda regresar. Porque el MRTA definitivamente se iba a potenciar, iba a revivir, y Sendero Luminoso evidentemente pues iba a crecer. Entonces, estos hombres, además de capturar y poner en riesgo a personas y llevar a la crisis a sus familias, pusieron al Perú en una crisis, ¿no? Por lo que representaba retroceder tanto tiempo y todo ese daño que podrían volver a causar. O sea, la connotación fue... General Astudillo, un año antes usted había participado en la captura de Rincón Rincón, ¿verdad? Sí, fue una operación liderada por la policía en la cual estuvimos apoyando, y el plan que tenían en ese momento era la captura del Palacio Legislativo en ese momento. Hasta ahí había llegado ya el MRTA a planear la captura del Congreso. Tenían los planos, tenían la forma de hacerlo, habían bajado sus mejores cuadros de la selva central y tenían planeado hacerlo. Afortunadamente, la inteligencia pudo detectar esto y terminar con este plan. Luego vino el tema de la toma de la residencia del embajador con ocasión del natalicio del emperador Akihito, ¿no? Que se celebra el 23, pero por cuestiones administrativas lo estaban celebrando ese 17. Es así como no solamente secuestraron a esas casi 600 personas, que finalmente fueron 72 en un cautiverio perverso, nos secuestraron a todo el país. Creo que todo el país durante esos 126 días estuvieron secuestrados. Una vez terminada la solución pacífica, que no se pudo realizar, empezó la solución militar, que como todos sabemos, y los resultados que se obtuvieron, como me han dicho varias veces, y lo volvería a hacer, lo haría 1000 veces. Quizás la fuerza y la agilidad mengüen, pero el espíritu está intacto. Lo volvería a hacer porque estoy convencido de que lo que hicimos, lo hicimos bien y de la forma correcta. Quiero volver con los ex rehenes, especialmente con el señor Córdoba, que estuvo los 125 días, 3 meses y 6 días, como nos lo ha recordado. ¿Cómo era el día a día dentro de la residencia? ¿Cómo se organizaron los rehenes? Cuéntenos un poco los hechos. Correcto. Bueno, el marco de este asunto son dos elementos centrales: la defensa de tu dignidad y las ganas de vivir. Son dos elementos centrales con los cuales tienes mucho que trabajar. Y eso significa descubrir mecanismos de defensa frente a la agresión, frente a la violencia diaria que vivíamos. Porque a un ser humano se le violenta cuando se le priva de la libertad. Y cuando a un ser humano se le priva de la libertad, se le está dando un golpe al núcleo de su dignidad. Por tanto, nosotros teníamos que buscar elementos de mecanismo de defensa. Pero, por ejemplo, ¿ustedes recibían ese tipo de violencia? ¿Los empujaban, los golpeaban? ¿Qué es lo que ocurría? Es que la violencia no solamente tiene que ser física. Repito, cuando te privan de libertad, te están violentando día a día. Sí, de acuerdo. Claro, en las noches, por ejemplo, ¿qué pasa? Todos dormíamos en el suelo y a las 2 de la mañana pasaban y te pisaban. Y caminaban sobre tu cuerpo. O sea, ese tipo de cosas. O si no, simplemente te decían con la metralleta: oiga, si hay un rescate militar, solo no me voy, me voy con usted.
O sea, primero me voy. Pero a pesar de esta situación dramática, usted me estaba contando que había espacio para el humor también. Claro, exactamente. Uno de los mecanismos es el humor. El humor nunca debe perderse, digo yo, ni siquiera en situaciones de adversidad, porque eso significa realmente, el humor relativiza las circunstancias dramáticas. ¿Qué tipo de cosas se hacían los rehenes, por ejemplo, entre ellos? Las actividades. Nosotros teníamos que ganarle tiempo al tiempo. Y a veces así todos leían, jugaban cartas, había guitarras que se tocaban la guitarra, en fin, leer, escribir mucho. Yo escribía mucho. Yo escribí 10 cuadernos de las discusiones, los debates que tenía con Serpa, con otros chicos. Pero me contó también, por ejemplo, que había hecho una broma con un viper, lo recordó a partir del viper que ha traído Fernando Andrade. Nuestro amigo Fernández, el único viper que quedó fue nuestro amigo Fernández, ¿no? Que no fue descubierto. Y bueno, hacíamos todo de bromas. Recuerdo que un día se cayó al suelo, yo lo recogí y no le dije nada. Por tanto, él se dio cuenta que había perdido hiper y estaba sudando y todo el día el pobre. Así que ese tipo... Pero teníamos que reírnos mucho. Nosotros hemos reído mucho. El humor es clave porque el humor finalmente es el que permite la alegría, permite... Y al final es un mecanismo de defensa, ¿no? Pero otros leían, escribían y al final, lo paradójico, no teníamos ni luz ni agua. Por tanto, a las 6 de la tarde, 7, se iba la luz, prendíamos la vela, pero al final del día decíamos, oye, me falta, yo tenía que escribir más. Ya no podíamos escribir porque no había luz. Pero lo que quiero decirles es que a veces el tiempo nos queda corto. Por lo tanto, habíamos ganado mucho. Este es un tema frontal de cómo afrontar frente a la agresión permanente de los secuestradores, ¿no? Que realmente estaban día a día en el tema. Y creo que al final, resumo este asunto, yo siempre con dos pensamientos y un sentimiento. El primer pensamiento es que lo impredecible está en cada minuto de nuestras vidas. Uno sale de la casa y a lo mejor no regresa. Sí. El segundo pensamiento es que la violencia no nos lleva a nada, salvo a la muerte y a la destrucción. Y el sentimiento siempre es el sentimiento de gratitud. Gratitud a quienes se jugaron la vida por nosotros, que son los oficiales de la Fuerza Armada de nuestra patria. Fernando, ¿qué es lo primero que piensa un rehén cuando sale de una situación de cautiverio? Bueno, alegría, ¿no? Porque yo salí y pude regresar a mi casa y ahí estaba mi familia esperándome. Estaban mis hijas, estaba mi esposa, estaban mis cuñados, mi hermano. Entonces, eso fue reencontrarse con la familia, es algo muy agradable a más de las 2 de la mañana. Entonces, saliste de un problema. Y lo que yo me acuerdo de eso era la preocupación que tenían todo el mundo. Todo el mundo estaba preocupado qué van a hacer con nosotros, qué nos va a pasar, quién es quién. Y estaba el jefe de la DIRCOTE, la Dirección contra el Terrorismo, y cómo salimos de esto. Porque uno está preocupado, pero lo que tiene que hacer es ocuparse en ver cómo salir de ese problema. Y ellos nos habían dicho que éramos prisioneros de guerra y, como les había dicho, teníamos que escaparnos, esa es la obligación y hay que buscar cómo salir. Pero toda la gente estaba todavía asustada, aterrada en las primeras horas, y no podían organizarse un plan de escape. Entonces, esas son las cosas que hay que ver y aprovechar en los momentos que son importantes. Has tocado un tema interesante, Raúl, que es ¿qué pasa cuando termina el evento y sales? Sí. Es un tema, otra vez, bien complicado con el ser humano. 4 meses después de vivir esta situación muy dolorosa y dramática, cuando estás liberado, sientes una especie de renacer. Primero, un gran alivio. Parece que te hubieran quitado 1000 kilos encima, en primer lugar. Sientes muy aliviado. En segundo lugar, ver a tu familia, a tu esposa, a tus hijos por primera vez, 4 meses, es un renacer, pero tú corres, abrazas y en ese momento te das cuenta que las palabras sobran, no tienes que decir, no hay palabra, no existe la palabra. Ahí creo que el silencio es el protagónico. Y entonces el silencio se convierte en una especie de lenguaje del alma. Abrazas, solamente abrazas y en silencio. Claro que sí. Bueno, esta historia no se podría contar sin contar su final, que fue la famosa Operación Chavín de Huántar, que a continuación vamos a revivir.
Las conversaciones entre la Comisión del Gobierno y los emerretistas que ocupaban la residencia del embajador de Japón no se detuvieron en los más de 4 meses que duró el cautiverio. El 3 de marzo, el gobierno ofreció la salida a Cuba de los subversivos, pero estos la rechazaron. En los días siguientes, los emerretistas endurecieron sus posiciones y comenzaron a dilatar el diálogo. El 21 de abril, Serpa prohibió la atención médica a los rehenes enfermos, lo que llevó a Fujimori y sus asesores a concluir que la única salida era una intervención militar. Es la mañana del 22 de abril de 1997 y este es el movimiento en las galerías que se construyeron debajo de la residencia. Los soldados esperaron varias horas debajo del salón principal de la residencia, donde los emerretistas comenzaron a jugar un partido de fulbito con un balón de papel. Bajo sus pies, los comandos sembraron 3 cargas de explosivos y esperaron al momento preciso para detonarlas. A las 3:17 de la tarde, Vladimiro Montesinos se comunica con el presidente Alberto Fujimori. Sí, señor. Ya se está procediendo. Ya se está procediendo ya. Conteo. Sí, ya está todo ya en regla, no hay absolutamente nada. Están abajo toditos. ¿Y el hombre sabe? Sí, están abajo toditos. ¿Quién es el de arriba? Un lechoncito nada más. ¿Varón? Sí, Chancho y Chanchitos abajo. Ya. Perfecto. Cuando Fujimori da la orden, un equipo especial de 140 comandos emprende la operación Chavín de Huántar. ¡Por favor, para salir al aire! ¡Estamos, por favor, para salir! Detonan los explosivos e irrumpen por los túneles, pero luego asaltan la residencia por todos los flancos. Con la intervención murió uno de los rehenes, el doctor Carlos Giusti, vocal de la Corte Suprema. También los comandos Juan Valer, baleado mientras cubría al ministro Francisco Tudela, y Raúl Jiménez.
todos los emerretistas murieron a consecuencia de la intervención. Poco tiempo, Alberto Fujimori se reunió con los rehenes rescatados y se presentó en la residencia. Estamos de vuelta con nuestro panel de invitados y quería preguntarle al general William Zapata, ¿cómo se planificó la operación? ¿Cómo es que se llevó a cabo esta operación, general? Desde la noche del 17, nosotros nos comenzamos a reunir y hay testimonios de comandos que me contaron de que estaban en sus casas viendo televisión. Uno me dice que estaba en una cama con su papá y vio las noticias por la televisión y regresó. Cuando estaba en Costa Verde, le enviaron un mensaje Viper, regresa a casa. Con esto quiero expresar de que todos los que estábamos trabajando en esa brigada de fuerzas especiales debíamos estar en condiciones de poder actuar en el primer requerimiento que teníamos, porque esa es la naturaleza de esa gran unidad. Entonces nos reunimos esa noche, comenzamos a tratar el tema y al día siguiente, antes de las 5 de la mañana, estábamos nuevamente reunidos en un batallón, en el batallón de comandos 19, tratando de organizar lo que posiblemente podía ser una tarea que nos diera el gobierno de entonces. Y sucedió así que unas horas después, creo que 3 horas después, nos llamaron al comando conjunto. Fuimos 3 oficiales y nos dieron el encargo o la misión de que nos hacíamos responsables del rescate y que debíamos prepararnos para poder estar en condiciones de enfrentarlo. Fueron 3 cargas las iniciales las que abrieron, digamos, el piso del salón de la residencia, pero fueron muchas más, ¿verdad? Exactamente. Para nosotros colocar esas cargas, la razón de esas cargas subterráneas fue aturdirlos, desarticularlos, dejarlo fuera de control y que las cosas se nos faciliten de tal modo que los rehenes también pudieran estar a salvo. Para eso ya nos habíamos enterado por inteligencia que los rehenes estaban todos en la parte de arriba. Para poder hacer esas explosiones las tuvimos que practicar en diferentes lugares de Lima, particularmente en sitios donde el subsuelo es semejante al de San Isidro. Entonces hicimos esas prácticas con esas 3 explosiones con esa finalidad. Sala, comedor y biblioteca, porque en la biblioteca estaba el puesto de comando de ellos y además les cortaba la subida al segundo piso, la onda mecánica de la explosión, para que ellos no puedan subir y atacar a los rehenes. Y luego 6 cargas en todo el perímetro de la residencia, de tal manera que estas abrieran unos boquerones rectangulares y por ahí incursionaban cada uno de los equipos. La táctica dice de que se debe entrar por todos los 360 grados al mismo tiempo y sorprenderlos tratando de llegar lo antes posible al rehén. No se combate a los terroristas se le combate cuando se les encuentra en el camino. El punto es llegar donde el rehén, ponerlo en seguridad y esperar la orden para retirarlo. O sea, la prioridad eran los rehenes. Totalmente. ¿Cuál fue su papel, general Astudillo? Bueno, yo tenía a cargo el equipo número 1 del Grupo Alfa, que era el primer piso, y que en todo momento nuestra única misión fue rescatar a los rehenes con vida, ¿no? Rescatar a los rehenes, esa era nuestra principal misión. Jamás, nunca recibimos otra orden contraria a esta. Y eso se grafica durante toda la operación. Desde que empezó el 17 de diciembre, un día como hoy, estábamos, en este caso yo estaba de instructor en la Escuela de Comandos y justamente tenía a cargo el curso de rescate de rehenes y dominación de inmuebles. Y con todos ese equipo nos constituimos inmediatamente con el comandante de la operación, que era el entonces coronel Williams. Y fueron 4 meses o 126 días de entrenamiento, mañana, tarde, noche, madrugada,
nosotros mismos poníamos los escenarios más complicados y más difíciles que se podían presentar en el caso. El día de la operación se hicieron 4 túneles con esos 32 valerosos mineros que nos ayudaron muchísimo en la operación, y salimos por todos estos túneles a completar la misión. Durante todo el desarrollo de la operación, que se caracterizó por 3 cosas principales, ¿no? 3 fundamentos principales del combate en habitaciones o en espacios cerrados, era la sorpresa, el secreto y la rapidez. Eso era fundamental en nuestra operación. Una de ellas fallaba, una patrulla fallaba, la operación se venía abajo. Es por eso que la coordinación que teníamos entre todos nosotros tenía que ser fundamental, y así se hizo. Ahora, general, uno no puede imaginar la clase de confusión que se debe vivir en una operación de esta naturaleza, ¿no? Porque todo está lleno de humo, seguramente hay balas entrecruzadas. Yo quisiera que se pongan en la casa, cómo es la casa o la residencia de un embajador. Está llena de cortinas, en ese tiempo, ¿no? De alfombras, muebles, es decir, con las propias explosiones y el calor que se produce adentro. Era un humo total en eso. Nosotros, gente totalmente entrenada para el hecho, completamente fortalecidos en el entrenamiento de rescate de rehenes, identificados con unas bandas fosforescentes en los cascos. Aún así era confusión. Lo único que nos permitió el éxito de esta operación fue el entrenamiento y los escenarios que nosotros mismos nos poníamos. De otra manera, eso hubiera sido pues un desastre, ¿no? Ese entrenamiento continuo, permanente, llegando al máximo de nuestros niveles, es lo que nos permitió poder rescatar y tener éxito en esta misión, con la lamentable pérdida del magistrado Yusti y de nuestros 2 compañeros. Aparte que, como ustedes saben, hubieron otras víctimas más, ¿no? El comando Cruz Jarama, que perdió la pierna, el comando Miranda, que perdió la movilidad de un brazo, el comando Tacas, que se laceró la vista, y otros 13 más, así como rehenes que también salieron heridos, ¿no? El más conocido del caso fue el del canciller Tudela, como todos recordamos, ¿no? Pero fueron muchas más víctimas. Como parte de esa operación también murieron los 14 emerretistas que habían tomado la residencia del embajador del Japón, y eso nos da pie al tema de la polémica que durante estos 20 años ha acompañado a la operación, si es que se produjeron o no operaciones extrajudiciales. Doctor Rivera, usted ha planteado desde los derechos humanos que esto es una posibilidad, que esto pudo haber ocurrido. Sí, en realidad, no solamente desde las organizaciones de derechos humanos, sino que es la fiscal Nelly Calderón la que primero plantea una denuncia por la comisión de una ejecución extrajudicial o un asesinato. En el curso de las investigaciones que en los siguientes años se han desarrollado, y hay un proceso en sede interna, terminó en julio del año 2003, y hay un proceso en sede internacional con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de abril del año 2015, lo que está acreditado es que por lo menos Cruz Sánchez fue ejecutado. Hay que tomar en cuenta que ni en el proceso judicial interno, ni en el proceso judicial internacional se ha juzgado ni a los comandos Chavín de Huántar, ni a la operación militar de rescate de los rehenes. Tanto la sentencia del Poder Judicial peruano y mucho más claramente la sentencia de la Corte Interamericana especifican que hay 2 momentos para entender el hecho que se está siendo sometido a proceso nacional como internacional, que es que lo que se está juzgando, que la ejecución extrajudicial de Tito, es un momento posterior al fin de la operación. Por lo tanto, creo que ahí hay un hecho sumamente importante sobre el cual... Pero siempre se dice que las organizaciones de derechos humanos han perseguido a los comandos. Mira, eso me parece que no es cierto, y en realidad lo que aparece en los procesos judiciales, tanto interno como internacional, puede acreditar que eso no ha sido así. En realidad, los comandos, el único momento en que los comandos han sido judicializados es en el fuero militar. En el fuero militar se inicia un proceso a los pocos días que la fiscal de la Nación formula una denuncia, y eso culmina con la absolución de todos los comandos. Nunca más los comandos son ingresados como investigados o como instruidos en un proceso judicial. Solamente han acudido, y aquí que me parece que está
el general José Williams, y hay otros como el señor Alatrista o Patiño, que se han acudido como testigos, que en realidad era indispensable, porque finalmente lo que se estaba investigando es un hecho inmediatamente posterior a la culminación de la operación. Por lo tanto, eso me parece que es sumamente importante. Lo que queda en ambas sentencias judiciales es, primero, una declaración en esta sentencia del 15 de octubre del 2012 que dice que Tito fue ejecutado, ¿no es cierto? Es cierto, en este caso se juzga a Montesinos, Hermosa, Guamán Azcurra y Jesús Zamudio. El Tribunal Penal peruano los absuelve porque dice que no hay una evidencia de que, siendo ellos imputados como autores inmediatos, hayan dado una orden a los famosos gallinazos, ¿no es cierto?, es decir, los elementos del Servicio de Inteligencia Nacional, para que ejecuten a Tito. Pero la conclusión del Tribunal Penal interno es que hubo una ejecución extrajudicial, hubo un asesinato. Esa sentencia interna es confirmada por la Corte Suprema. Más de año y medio después viene el proceso judicial a nivel internacional en la Corte Interamericana, y la Corte Interamericana iba a hacer lo que tenía que hacer, es decir, tomar en cuenta la sentencia del Poder Judicial peruano, que ya acreditó que hubo un asesinato en los momentos posteriores a la culminación de la operación militar. Y la Corte Interamericana toma en cuenta ese asunto y dice, oye, en realidad no hay una evidencia de que Tito haya sido un combatiente. Dice, él es un horse de combat, es decir, está fuera de combate y por lo tanto dice el Estado lo tenía que proteger. Y la Corte Interamericana básicamente repite lo que había dicho el Poder Judicial peruano, que Tito fue ejecutado. Ese es el único elemento que se demuestra, porque si bien es cierto, la Comisión Interamericana denuncia 3 asesinatos de Tito y de otros 2 emergentistas, la propia Corte señala que en el caso de los otros 2, de Cruz Peceros y Pedraza, en realidad dice, sobre eso no hay una evidencia, y por lo tanto dice, ellos probablemente han sido eliminados en combate, porque la Corte se hace declaraciones explícitas de que la MRTA era una fuerza combatiente y que por lo tanto ellos podían ser eliminados legítimamente. Doctora Adrián, ¿usted tiene una posición distinta? Bueno, en realidad sí, Raúl, muchísimas gracias por la invitación. A mí me tocó primero como procurador y luego me tocó como ministro de Justicia vivir los momentos tanto en sede interna como en sede internacional, y en verdad la experiencia que yo tengo es una diferente. Siempre escuché decir que los comandos no fueron perseguidos en este proceso, pero los hechos a lo largo del juicio dicen lo contrario. Por ejemplo, se presentó un informe, entre comillas digo esto, un informe pseudoforense de Snow y de Baraybar, donde hablaba de ejecuciones extrajudiciales, y no hablaba de 1 ni de 3. Decía que todos habían muerto como consecuencia de ejecuciones extrajudiciales, después de haberse rendido, con tiros de cerradura, con la cabeza hiperflexa, ejecutados todos. El informe de Snow y Baraybar. Luego presentan al ciudadano de origen japonés Hidetaka Ogura. ¿Y Hidetaka Ogura quién acusaba? Acusaba a los comandos. Hidetaka Ogura decía, en el segundo piso de la residencia, Cintia y Peceros fueron capturados con vida y pedían auxilio. Me rindo, me rindo, me rindo. Y luego, ¿qué más decía Hidetaka Ogura? Que en el jardín de la Casa 1, él había visto cómo entregaban a Tito con vida a los comandos. Nuevamente los comandos. ¿Y qué otra evidencia presentó quienes nos acusaban? Dijeron, tenemos el testimonio de los policías que pertenecían al CIM de Robles Reynoso y Torres Arteaga. ¿Y a quiénes acusaban Robles Reynoso y a Torres Arteaga? A los comandos. Entonces, que no se diga que no se acusaba a los comandos. Es cierto, el proceso era por autoría inmediata contra Hermosa, Montesinos, Guamán y Zamudio, pero todos los testimonios que llevaron y las pruebas que ofrecieron eran inculpatorias a los comandos Chavín de Huántar. Y esa fue nuestra preocupación, más allá de actuar desde el Ministerio de Defensa como terceros civilmente responsables, nos preocupamos en primer lugar por demostrar que aquello no sucedía. ¿El Estado peruano tenía el deber de defender a sus ciudadanos? Sí. ¿La operación fue legítima? Sí. ¿Se trataron de agostar los medios pacíficos? En efecto, hubo una comisión y cuando la vida de los rehenes corrió peligro, recién entonces se pudo dar la autorización para que la exitosa operación de rescate de rehenes se produzca. Cierto es, existe el caso del delincuente terrorista Tito, el NN-14. Bien, ¿qué es lo que han dicho las sentencias, tanto en sede interna como en sede internacional? Investíguese modo y circunstancias de la muerte. Perfecto. ¿Por qué? Porque no fue investigada hasta el día de hoy. Perfecto, que se investigue. Pero un hecho muy importante.
Ya se dijo también que los héroes Comando Chavín de Huántar no tienen participación alguna en ese suceso. ¿Y a quiénes se está investigando ahora? A quienes se debió investigar desde siempre. A Robles Reynoso, a Torres Arteaga y a Hideta Kogura. Pero es lo mismo que ha dicho el doctor Rivera. Ellos fueron los últimos que vieron con vida a Tito. Que se haga una diferenciación entonces entre lo que significó el proceso y cuáles fueron las actuaciones que se hicieron dirigidas en contra de los comandos Chavín de Huántar, y cómo aparecieron después los testimonios aquellos de los gallinazos, el CIMI y todo aquello. Nuestra intención desde siempre fue, Raúl, asegurarnos de derribar estos argumentos que habían presentado la parte que actuaba como parte civil, tratando de involucrar a los comandos Chavín de Huántar en este suceso. Doctor Williams, general Williams, general Astudillo, ¿en algún momento ustedes vieron gallinazos? Es decir, infiltrados del servicio de inteligencia. No, eso fue aclarado ya un tiempo atrás. Lo que sucede es que le colocaron ese nombre a las personas que fueron a filmar, le pusieron gallinazos. Entonces, de ahí comenzaron a surgir una serie de ideas y pensar de que los gallinazos habían entrado a matar a las personas, a terroristas. Fíjese, en una operación militar y en cualquier hecho de guerra o de enfrentamiento, se filman las acciones. Tenemos films desde la Segunda Guerra Mundial, la primera, y hasta la liberación de Iris Betancur en Colombia. Entonces, no filmar un hecho que luego se convierte en académico o estudios tácticos, eso no es posible. Entonces, eso no lo puede filmar la fuerza operativa. Los que intervienen no tienen esa posibilidad ni esa capacidad porque nuestro tema es otro, es combatir. Entonces, tienen que hacerlo otras personas. Entonces, juntos siempre va inteligencia y operaciones y la parte administrativa, por supuesto. Entonces, le dieron la responsabilidad de filmar al personal de inteligencia. Entonces, ellos entraron a filmar. Lo que pasa es que como andaban con sus pasamontañas, dijeron de que eran los gallinazos que detrás de nosotros comenzaron a matar. Y al principio se hablaba de que se habían matado a 11 terroristas y se decía de que les habían disparado en la cabeza y no se comprendía que eran procedimientos tácticos internacionales donde hay que disparar en lugares sensibles, que pecho, corazón o cabeza, porque es la única manera de asegurar que el rehén no cueste la vida del rehén y no peligre una operación de esa naturaleza, ¿no? Antes ya se dijo, ¿no? O sea, imagínense la magnitud del problema con tantos invitados de tantos países, la imagen del país. Entonces, eso es internacional, los procedimientos son internacionales y no salimos de eso. Yo siempre me he preguntado, general Williams, general Astudillo, no sé si ustedes tienen una respuesta, ¿dónde están esos videos? Si esos videos en algún momento se presentaron en sede judicial como argumento a favor de los comandos. Yo he visto algunos de ellos y varios álbumes de fotografías en Sala Nacional. Cuando asistí y fui citado, me las mostraron y yo confirmé que esas eran fotos que eran del momento, ¿no? Ahora, si hubieron algunos otros, yo desconozco porque es un tema que se manejó aparte. Nosotros tenemos la parte operativa con nuestro comandante, inteligencia tiene su parte operativa con su comandante y entre ambos no tenemos contactos, pero sí tenemos una sola cabeza. De acuerdo. Sí. Raúl, durante los 126 días o 125 previos a la operación, nos hemos entrenado, como te decía, en secreto, durante las madrugadas, durante el día, la tarde, la noche, los equipos de asalto, tanto los equipos del Grupo Alfa como los del Grupo Delta. Jamás, y eso yo lo puedo afirmar, lo puedo firmar, lo puedo jurar, jamás ha entrado en la organización de estos equipos de asalto personal que no esté involucrado dentro de la operación. Estaban perfectamente definidos los puestos, estaban perfectamente definidos lo que cada uno tenía que hacer. Estaba perfectamente definido cómo actuar ante situaciones diferentes a las que se presentaran. Y jamás vino gente extraña a intervenir en esa operación, hasta el mismo día de la operación y hasta su culminación. Vamos a hacer una pausa. Sí, ¿quieren añadir algo? Solamente para agregar, tácticamente es imposible que dentro de un proceso, de un procedimiento táctico de combate, podamos meter a alguien. Estorbaría. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a llegar a las conclusiones finales sobre este episodio asombroso que nos tocó vivir como país.
elijo iluminar la Navidad. 60%